Hola, bienvenidos una vez más a NotiTrans, el primer magazine trans de Argentina. Y llegamos así a nuestro tercer programa y queremos agradecerte por elegirnos. Te queremos contar que tenemos mucha información para compartir con vos. También queremos contarte que en este programa buscamos incorporar como criterio el uso del lenguaje no binario, haciendo uso de la E para no generalizar a los grupos y a las poblaciones. El uso del lenguaje neutro es una herramienta que busca no encasillar, ni naturalizar, ni universalizar a los dos géneros como únicas expresiones humanas. Estamos en el estudio 9 de mayo, lo hemos nombrado así, en homenaje al día en que se sancionó nuestra Ley de Identidad de Género. Agradecemos también al Archivo de la Memoria Trans por estas imágenes de referentes y personas trans. Uno de los reclamos históricos de nuestra comunidad es el acceso a un trabajo formal. La falta de oportunidades y la discriminación hacia nuestras identidades trajo como consecuencia que el único medio de subsistencia fuese la prostitución. Pero ¿cómo es esta situación? Te lo cuenta Alba Rueda en la siguiente sección. El 16 de agosto del 2018 se presentó en el Congreso de la Nación Argentina el proyecto de ley de cupo laboral trans Diana Zacayán. Este proyecto solicita el 1% del empleo público para nuestra comunidad, para nuestra población. Nos encontramos hoy con el Frente de Organizaciones que impulsamos este proyecto de ley, el Frente Nacional de la Ley de Cupo Laboral Trans Diana Zacayán, para poder hablar de la trama social y política que fundamentan este proyecto. Bueno, muchas gracias por venir y por estar aquí. Sai Zacayán, de la Organización del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, Ivana Gutiérrez, por Conurbanes por la Diversidad, Marcela Tobaldi, por La Rosa Naranja y Camila Fernández, por la Cámpora Diversia. Muchas gracias. Empecemos entonces preguntándonos de por qué es la necesidad de plantear un proyecto de ley que sea una política pública. En primer lugar, una reseña histórica de lo que ha sido la historia del movimiento trans y travesti en Argentina. Llevamos 63 muertes y no se detiene lo que podríamos llamar el genocidio trans y travesti. En toda Latinoamérica, en Europa y en Naciones Unidas se habla de la problemática trans y travesti. La exclusión, el primer motivo. El segundo motivo, la violencia que existe en contra de nuestras identidades trans y travestis. Y creo que el tercero, el más conocido por toda la sociedad, es el ámbito de la prostitución. Entonces, con todos estos componentes de los cuales nos estamos haciendo eco ahora mismo, los estados tienen que tomar una ley nacional como la que propone nuestro Frente Nacional Diana Zacayán, y es el reclamo del 80 o 90% de las personas trans y travestis que han sido consultadas no quieren pertenecer al mundo prostibulario y quieren un empleo formal. Pues el Estado tiene que darnos la respuesta y esa respuesta tiene que ser a través de una ley nacional de cupo laboral trans y travesti. Bueno, Marcela pone en el centro de este debate, de esta trama de situaciones de violencia, la figura del genocidio. Nosotros supimos recuperar también otro concepto, travesticidio social, como parte de esa violencia. ¿Dónde ingresa la falta de oportunidades laborales dentro de estas situaciones? Bueno, nosotros cuando hablamos de travesticidio social, cuando hablamos de genocidio, estamos haciendo referencia a una situación histórica que existe sobre el colectivo travesti trans. Este es el estado de emergencia en el que estamos y necesitamos, por ejemplo, una ley que hable que le dé empleo a las personas travestis y trans. Nosotros no es que solo dijimos, bueno, las personas travestis y trans mueren porque tienen muertes violentas nada más. No. Existe toda una estructura que dice, bueno, las muertes violentas existen por un estado de odio, y ese estado de odio son construcciones sociales, y las construcciones sociales también son partes, y son parte de un estado que nos genera las políticas públicas para que eso no suceda.
La mayoría de esas muertes evitables se adquieren en la situación de prostitución, y la situación de prostitución es el único acceso a la economía que tiene por lo menos el 85% de la población travesti trans. Hubo estudio, hubieron políticas que hemos generado, hubieron historia de cosas que se han generado, ¿no? Y en esas hemos estado todos nosotros y nosotras, porque está bien, hay un estado de emergencia, las personas travestis y trans mueren producto de los travesticidios, pero el travesticidio es el último eslabón de una serie de violencias estructurales. Hay un Estado que es responsable, entonces vamos hacia ese camino, vamos construyendo ese camino además. Qué interesante lo que decís, Ai, porque planteás el tema de la prostitución dentro de esta situación. Y puntualmente se piensa que con la ley de identidad de género estas condiciones cambiaron para otras generaciones. Camila, ¿cómo es la situación actual de las jóvenes y los jóvenes trans respecto al tema del cupo laboral o el acceso a un empleo formal? Bueno, antes de hablar específicamente del empleo, a mí me gustaría comentar un poco cómo es la situación en general de la juventud, de las personas trans y travesti jóvenes. La mayoría de las chicas trans y travesti, y también los varones, viven en unas familias con unos contextos muy difíciles en los que la discriminación y la violencia es constante, al punto tal de que se ven forzadas a abandonar sus hogares. Las últimas encuestas publicadas en La Revolución de las Mariposas, y me voy a enfocar ahora sí en lo laboral, pero puntualmente en nuestras compañeras travestis y mujeres trans, se muestra claramente que la prostitución es un destino, que en realidad caemos en la prostitución. De este 94% de jóvenes que ingresan a la prostitución o que caen en la prostitución, el 80% es menor de edad, teniendo entre 11 y 18 años, y solo el 20% accedió habiendo sido mayor. Pensémoslo 2 segundos a nivel sociedad, ¿qué pasaría si una nena de 11 años ingresa a la prostitución? Una nena que no es trans, claramente. Lamentablemente para nuestra sociedad, las mujeres trans y las compañeras travestis estamos destinadas a la prostitución. Camila, ¿y cuál es el mensaje entonces desde los jóvenes trans sobre esta situación? Que no podemos condenar, no podemos permitirnos como sociedad condenar a las nuevas generaciones a que caigan en el sistema prostituyente. Tenemos que tener nuestra juventud preparada y lista para afrontar esta batalla, la de la Ley Nacional Diana Zacayán, y todas las batallas que van a venir. Tenemos que estar peleando codo a codo con nuestras matriarcas. Qué importante entonces este proyecto de ley para que no se repita la historia. Ivana, ¿cómo estamos entonces a nivel legislativo? Y mira, nosotros ya tenemos una experiencia parlamentaria, ¿sí? Desde el año 2015, después de haber sido sancionada la ley provincial cupo laboral travesti trans Diana Zacayán, la cual no se está incumpliendo. También presentamos este proyecto de ley a nivel nacional. Van ganando territorio después de haber obtenido las 40 firmas de diferentes bloques. La verdad que es muy importante y es un gran avance. También el apoyo del diputado Silioto en este sentido de decir, bueno, que va a seguir avanzando con esta ley, que la verdad que es muy importante y están interesados. Creo que avanzó para que se rompa el paradigma que hay sobre nuestros cuerpos y que no solamente tiene que ser por cupos, sino por capacidad, idoneidad y conocimiento para el acceso al trabajo formal. Y sobre esta cuestión se fueron sumando distintos bloques que tienen también su propio proyecto de cupo laboral. ¿Vos ves que sea posible unirlos y generar una ley de cupo en Argentina, Diana Zacayán? Las posibilidades son muchas. Tenemos un abanico de proyectos de ley, pero creemos que nos estamos uniendo para que sea cupo laboral Diana Zacayán el que avance y el que prospere en todos los aspectos para lograr este proyecto de ley.
Bueno, muchas gracias compañeros por esta participación. Si hay algo que aportó este debate es en identificar que la identidad de género no es solamente un principio libertario sobre el libre desarrollo personal. Está vinculado a nuestras condiciones de vida y esto fija un tipo de ciudadanía. Necesitamos la protección del Estado para modificar estas condiciones y resguardar nuestros derechos. Nos encontramos en un próximo segmento de Política y Sociedad. Estamos con Alejandra, que en el último programa nos prometía un informe muy importante para hoy. ¿De qué se trata? Mariana, en esta oportunidad seguiremos hablando de la salud integral trans. Hablaremos del uso indebido de la silicona líquida y de los graves problemas irreversibles que ocasiona este veneno en nuestro cuerpo. Una práctica histórica que ha llevado inclusive a nuestras compañeras hasta la muerte, ¿es así? Así es, Mariana. Por ello me acerqué hasta el Hospital Ramos Mejía, donde tuve la oportunidad de hablar con el equipo médico Clinsex, quienes respondieron a muchas de nuestras preguntas. Para eso preparamos el siguiente informe. Lo vemos, por favor. Estamos en el Hospital Ramos Mejía, de la ciudad de Buenos Aires. Vinimos a conocer la clínica Clinsex, que funciona dentro del mismo, y a sus integrantes. Vamos a hablar en esta oportunidad con uno de sus integrantes, el doctor Viloria. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Venimos a que nos cuente un poco de qué se trata esta problemática de la silicona líquida. Vinieron chicas a consultarlo, hay algunos casos que pueda comentar. Bien, bueno, es sabido que, digamos, el uso de siliconas líquidas, ya sea industriales o de otro tipo, hace aproximadamente 60 años que se están utilizando en forma ilegal, porque no están autorizadas por ninguna autoridad sanitaria, como relleno de distintas zonas corporales en países muy diversos, pero últimamente en los últimos años hay una gran problemática en Latinoamérica, en muchos países donde en forma ilegal se producen inyecciones de relleno de colágeno, digamos similares al colágeno, utilizando siliconas líquidas. Esto se ve tanto en zona glútea como en piernas, como en busto, en cara, en columna, en zona lumbar, lo cual ha generado durante muchos años unas patologías complicadas de manejar y muy difíciles de llevar adelante por el paciente. Afortunadamente, quizás pareciera que en los últimos años hay una menor utilización de estos productos, en parte porque hay más conocimiento de eso y segundo, probablemente porque haya algo más de control de la autoridad sanitaria sobre estos productos que se utilizan para esto, pero todavía sigue siendo un gran problema y sí, desafortunadamente seguimos viendo chicas que vienen a consultar por problemas relacionado a la aplicación de siliconas, algunas incluso muchos años atrás. ¿Podría contar un poco de qué se trata ese tipo de problemas? ¿Cuáles son los a corto, a mediano plazo, qué tipo de consecuencias puede traer este material tóxico en el cuerpo? O sea, hay reportes que hablan de una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes, incluso alguna de potencial desarrollo de cáncer, lo cual no está probado. Lo que sí está claro es que la silicona, cuando se inyecta, puede diseminarse a otros lugares del cuerpo fuera del lugar en el cual fue inyectado, lo cual trae como problemas migración del material llevado por células llamadas macrófagos que como que comen la silicona y la llevan a distintas partes del cuerpo, por ejemplo a pulmón o a otros órganos, lo cual genera enfermedades a distancia en otros órganos totalmente ajenos al lugar donde fue inyectado. Otra posibilidad es que migre directamente la silicona por el torrente sanguíneo hacia el pulmón, lo cual genera uno de los cuadros más graves que puede producir esto, que es una embolia de pulmón, o sea, la migración del material líquido aceitoso desde el sitio de inyección hasta el pulmón, lo cual genera un cuadro muy grave que puede incluso llevar a la muerte. Esas son las complicaciones más, digamos, sistémicas. Las otras grandes complicaciones son a nivel local, en el cual pueden aparecer distintos tipos de trastornos inflamatorios y granulomatosos, o sea, se forma una infección crónica intentando rodear ese aceite que se conoce como granuloma, eso se sabe desde hace mucho tiempo y no solamente a la silicona, es a todos los cuerpos extraños que están en el cuerpo, y eso llevar después a una inflamación de la zona donde está puesta la silicona con distintas gravedad del cuadro que va desde simplemente una inflamación local que cede después de algún tratamiento antiinflamatorio, hasta zonas de necrosis e inflamación y que requieren cirugías reconstructivas muy complejas. Eso es lo que más solemos ver en la clínica, o sea,
la famosa migración de las granulitos de silicona que, por ejemplo, se desparraman a través del glúteo hacia las piernas o hacia la espalda, o en el caso de que tenga rellenos corporales en el cuerpo, hacia el cuello. O también vemos en algunos casos pacientes que tienen implantes mamarios hechos con silicona líquida que producen, además de trastornos en la propia mama, pueden producir aumento de los ganglios axilares como migración de la silicona hasta la axila, lo cual genera, bueno, además de malestar psíquico y estético de la persona, generan dolor, en muchos casos incapacidad funcional dependiendo de la zona donde están localizadas, lo cual requiere un abordaje complejo. ¿Existe algún tratamiento para este tipo de cronosidad? ¿Hay algún analgésico? ¿Hay algún tratamiento para convivir con este tipo de problema? Sí, tratamientos hay, no hay un tratamiento definitivo curativo, excepto que todo esté englobado en una sola, como decir, bolsa de silicona, en el cual el tratamiento quirúrgico es efectivo porque se extirpa toda la silicona, pero eso no suele ser lo habitual. Lo habitual es que eso esté diseminado en el tejido celular, lo cual hace que la extracción quirúrgica o mecánica, ya sea por lipoaspiración, de las siliconomas sea prácticamente imposible y reservado solo a lugares muy puntuales. En general lo que se usa son tratamientos antiinflamatorios que pueden ser desde AINES, esteroides. Más recientemente se han utilizado otras estrategias como antibióticos con actividad antiinflamatoria como minoxiclina. También se están utilizando en algunos países fármacos inmunosupresores como ciclosporina o aciatoprina. Y más recientemente hay reportes de uso de Etanercept como anti-TNF en un intento de frenar la respuesta inflamatoria que genera la silicona. Pero ninguno de estos tratamientos es curativo, o sea, lo que hacen es mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas y, digamos, mejorarle la vida a la persona, pero no son curativos. ¿Qué consejos le puede dar a las nuevas generaciones para no caer en este tipo de problemáticas y no convivir con esto que se puede evitar tranquilamente? Sí, yo creo que el principal tema a recordar es que toda esa medicación que te prometen resultados rápidos en cuanto a aumento del busto, aumento de los glúteos o relleno de determinadas partes corporales, en realidad ninguna está autorizada por ninguna agencia de salud y se sabe que son nocivas desde hace muchísimos años. Entonces, si bien los resultados son inmediatos, las consecuencias a largo plazo suelen ser en casi todas las pacientes, por lo cual uno debería, en la entrevista inicial de alguien que quiere empezar a transformar su cuerpo, recalcarle sobre el no uso de esto. Teniendo en cuenta que la mejor forma de empezar todo esto acá es a través de un seguimiento, a través de la hormonización, que produce cambio. Lo que pasa es que como los cambios son más lentos y a más largo plazo, como que uno que por ahí está ansioso y quiere cambios rápidos recurre a veces a estas prácticas que no son, digamos, más allá de que no sean legales, no son tampoco saludables ni seguras para la persona que lo hace. Por otro lado, sí existen implantes de silicona comerciales que vienen recubiertos y son silicona sólida, los cuales sí se pueden aplicar, por ejemplo, en mama o en glúteo, con resultados mucho más seguros a largo plazo y que además se han hecho por un profesional que esté en el tema, habilitado y que esté en el tema para hacer este tipo de procedimientos. Pero en general lo que se requiere con esto es mucho diálogo con el personal médico que toma contacto en el momento de la atención para evitar, digamos, caer en la tentación de los cambios rápidos e inmediatos que suelen ser reales, pero que suelen tener muchas consecuencias negativas para su salud a largo plazo. Doctor, ¿nos puede contar un poco qué servicios brindan acá en Clinsex? Bueno, Clinsex fue pensada como una clínica de salud sexual en la cual uno trata de solucionar los problemas de asesoramiento, diagnóstico, tratamiento de todas las enfermedades de transmisión sexual y además, bueno, prevención y medidas tendientes a disminuir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Particularmente en la clínica no tenemos un cirujano plástico asociado que maneje los trastornos de siliconoma, si bien en el servicio en el hospital hay un servicio de cirugía plástica que está capacitado para ello. Cualquier otro hospital que cuente con un servicio de cirugía plástica, entre otros, está capacitado como para poder manejar estos trastornos de siliconomas. Otra cosa que les
quería, digamos, enfatizar es que si bien los siliconomas siguen siendo todavía una problemática importante, en los últimos años hemos, como ya habíamos comentado, visto una disminución de la cantidad de aplicaciones de estas técnicas en las chicas más jóvenes, pero digamos, queríamos reforzar también que además hay otras problemáticas adicionales más allá de los siliconomas que también está bueno abordar. Por eso está buena una consulta integral para hacer hormonización, inmunizaciones, prevención de ITS, tratamientos si las hubiera y consejería general más allá de los siliconomas, que eso sí lo podemos brindar tranquilamente acá en la Clínica de Salud Sexual. Bueno, doctor, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, felicitarnos por el gran trabajo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, y quedamos abiertos a cualquier otra consulta o dudas que tengan. Muchas gracias. Estamos con Lea, la secretaria de Clinsex, quien nos va a contar un poquito de qué se trata, cómo funciona, qué es Clinsex. Clinsex es la clínica de salud sexual que está funcionando hace 2 años dentro del Hospital Ramos Mejía, y un poco la idea es guiar el cuidado de la salud, que también es belleza, a través del acercamiento de la población trans, tanto chicos y chicas, al sistema de salud, la inclusión. La clínica tiene una tarea principal que gira en torno al testeo de VIH e infecciones de transmisión sexual y, digamos, las derivaciones que esa consulta puede generar. ¿Y cómo podemos hacer para sacar los turnos? ¿Dónde podemos visitar? ¿Tienes alguna página? ¿Tienen alguna página, algún teléfono? La clínica funciona de lunes a viernes dentro del hospital, en el horario de la mañana y de la tarde, y los turnos se pueden sacar por WhatsApp. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, ahí pueden encontrar el contacto y son turnos breves, o sea, no son prolongados. No tienen tanta burocracia, son más sencillos. Es absolutamente simple, a través de WhatsApp o de mail, y la respuesta es inmediata. Buenísimo, Lea, muchísimas gracias. Bueno, gracias Alejandra, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. En estos días, y tras el debate en el Congreso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se puso nuevamente en debate la Ley de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género. Y nuevamente los grupos antiderechos salieron a exponer su odio y rechazo hacia nuestro colectivo. Pero ¿de qué se trata en realidad esta ley? Te lo explica Elena en la próxima sección. Estamos con Quimei Ramos, una referente en la educación trans. Con ella repasamos la Ley de Educación Sexual Integral, sus contenidos y nuevas pedagogías emancipatorias. La ESI fue pensada para llevar contenidos de sexualidad y género, tratar el género, la diversidad, la sexualidad en la escuela. Me gustaría que nos cuentes en qué consiste la misma para quienes no saben y si hizo algún aporte para nuestra comunidad. Yo creo que el principal aporte es habernos dado un marco, un pequeñísimo marco legal desde el cual nosotras podemos fundamentar nuestra existencia y que es necesario nombrarnos, ¿no? Entonces yo considero que en primer lugar la ESI sí es fundamental herramienta para nosotras, nosotros, nosotres, para decir aquí estamos y no solamente somos, ¿no? Una desviación, como nos han nombrado históricamente, sino que somos una potencia, que es una potencia para todas las infancias, para toda la adolescencia y para toda la sociedad. Por eso tenemos que existir dentro de la escuela también. Por eso la sociedad se pierde un montón de cosas cada vez que nos deja por fuera de algún espacio. Es muy difícil dar esta discusión cuando de repente el terreno político en el que nos encontramos hoy en día es Bolsonaro ganando las elecciones, Olmedo, Macri y toda una serie de políticos que empiezan ante la incertidumbre social inmensa que hay y la necesidad de agarrarse fuerte de algo, ¿no? Con discursos súper paternalistas y de mano dura, son lo que prima. Pero tenemos que darnos la discusión entre nosotras y decir, bueno, sí, la ESI, compañeras docentes, es nuestra principal herramienta, pero es binaria.
Y un tema recurrente en la vida de nosotros es la discriminación. ¿Cómo afecta a la ESI al respecto de la misma? La ESI consta de 5 ejes, ¿no? El primero es reconocer una perspectiva de género, es decir, pasamos del paradigma de no hay fundamentalismos. El Estado, como es laico, reconoce que el género es una construcción social, que mujer no se nace, sino que se llega a serlo, como decía Simón. Respetar la diversidad, valorar la afectividad, eso nos habla de los vínculos y de cómo nos vinculamos, reconocer, ¿no? Saber nuestros derechos. Segundo, en cuanto a la discriminación, la ESI como respaldo para aquellos docentes activistas que hasta ahora la están tomando, eligen que como es la propuesta, ¿no?, de la ley, sea transversal a todas las áreas, es una flor de herramienta, porque podemos empezar a problematizar cosas que están naturalizadas socialmente. Sí, y siguiendo la línea de lo que vos estás diciendo, está la ley, están las propuestas del Ministerio de Educación, sin embargo, muchos docentes adoptan la ESI como parte de sus militancias para llevarla a las escuelas. Sí. Pero ¿qué pasa cuando aquellos docentes quedan expuestos frente a los grupos antiderechos? Gracias a la ESI se pueden prevenir abusos sexuales en la infancia, ¿no? Tenemos que tener la posibilidad de, en un espacio público, sin vergüenza, con confianza, sin miedo al castigo, al punitivismo, poder charlar estas cosas. Porque la idea que tienen de sexualidad de estas familias en general es Tinelli. Sí. Es Tinelli en su último programa, con un tipo tirándole una botella de leche a su compañera de baile encima, ¿no? Eso piensan que es sexualidad. Y nosotros lo que estamos diciendo es, no, primero que sexualidad no es solamente el acto sexual, no, mirá, dentro de lo sexual podemos revisar y desandar un montón de cosas. Pero estamos partiendo de un punto de vista federal. Y las niñas y adolescentes trans estamos en todo el país. Sí. Y la información no llega. ¿Cómo se puede actuar frente a esta situación? Tenemos que poder generar redes entre nosotras y nosotros. Tendríamos que poder generar algún encuentro nacional de educación sexual integral, pienso. Hay instancias provinciales, pero tendríamos que repensar algo más central, porque si bien hay una necesidad, justamente como vos decís, ¿no?, federal, de poder repensar en cada contexto, que es absolutamente distinto, tenemos una necesidad también de organizarnos en conjunto. Hay un montón de familias, ¿no?, que no han accedido porque no han tenido educación sexual integral en su escuela, por ejemplo. Bueno, nosotras queremos aprender a respetarnos, a entendernos en diversidad, pero, digamos, por el otro lado es todo lo contrario, ¿no? Es la intolerancia total. Entonces, ¿cómo hacemos para respetarnos con gente que quiere que no existamos? Bueno, hay que aprovechar todos los espacios son pedagógicos. Llegando al final de esta entrevista, sí, vos como profesional me gustaría saber tu opinión de cómo podemos encarar y cómo podemos tratar las infancias trans. Mira, para mí es esto, el desafío en la escuela es poder darnos un espacio, porque nuestras existencias, aunque no sean nombradas, existen, ¿no? Pero es un proceso mucho más complejo llegar a poder apropiarte, ¿no?, o potenciarte de eso que sos cuando ni siquiera tenés una palabra para decirlo. Donde uno de los puntos es esto, ver qué aportes generamos para una escuela que no expulse y que abrace a las infancias trans y adolescencias trans. Lo que está haciendo es potenciar a todas esas infancias, a todas esas adolescencias. No solamente la escuela debe pararse como lo que es legalmente, que es garante de los derechos humanos y de las infancias para esas personas que están ahí. No solamente corresponde por eso, no solamente corresponde por la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Identidad de Género, corresponde porque nos potencia. Porque díganme qué cosa es una zona roja si no es un gueto. Y donde hay un gueto es porque existe un exterminio. Y esto pasa constantemente a ojos de toda la sociedad y puede pasar porque no hay empatía. Primer paso lo tenemos que dar nosotras, tenemos que darnos a conocer en primera persona y la gente se tiene que responsabilizar de salir de esta complicidad social. Si en 38 años de tu vida no conociste ni hablaste con ninguna persona trans y travesti, es porque sucede un exterminio. ¿Y qué visión tenés para el futuro? Es muy difícil proyectarse en estas condiciones. Es muy, muy difícil y muy angustiante. Imaginemos que esto fuera un diálogo con la persona que nos está escuchando, aunque no lo sea. Necesito que sepa de mí, de lo que estoy atravesando. Sí, porque es lo mínimo que necesitamos para vincularnos, para empezar a cambiar el paradigma. Y otra es la incertidumbre de qué vamos a devenir.
Voy a cambiar el paradigma de la desconfianza a priori por la confianza a priori. Si yo entiendo que es una compañera, un compañero, un compañere, si yo entiendo que la persona que tengo delante mío es una alianza, que está bien que suceda, por más que la otra persona desconfíe, tengo que lograr bajar esas barreras. Che, compa, no me ves como amiga, hermana, no me ves como una par. Bueno, yo te voy a esperar. El punto es encontrarnos, reconocernos, respetarnos y abrazarnos. Y ya vimos las dificultades que enfrenta la aplicación de la educación sexual integral. Pero por la situación actual que estamos viviendo, una contemporaneidad llena de cambios sociales, es de suma importancia hablar de sexualidad, de diversidad y género en el sistema educativo. Esto debe ser una prioridad en la agenda política. Nos vemos en el próximo segmento. El próximo paso a paso está pensado para nuestros compañeros migrantes y cómo realizar el cambio de nombre y género en el DNI. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a explicar en 3 simples pasos cómo realizar el cambio de identidad de género en el DNI para todas aquellas personas trans migrantes. Lo primero que tenés que saber es que para tramitar este cambio de identidad de género tenés que tener la categoría de erradicación permanente o estar en la etapa de cambio de categoría del DNI. El primer paso es ir al consulado de tu país y pedir una nota consular en donde especifiquen que no existe la ley de identidad de género en tu país. Esta nota tiene que estar dirigida al Director Nacional de Migraciones. El segundo paso es ir a la sede de migraciones más cercana a tu domicilio con fotocopia de tu DNI, la nota consular y un formulario que lo podés solicitar ahí mismo o podés bajarlo de la página web de Migraciones www.migraciones.gov.ar. El tercer paso es, una vez que se hayan rectificado todos tus datos de la base de datos de Migraciones, sacar un turno para un nuevo ejemplar de DNI. El día del turno te presentás, te tomás la foto, te toman la huella y a los 15 días recibirás en tu domicilio el nuevo DNI con tus datos verdaderos. Mi nombre es Tatiana Carmona y nos vemos en el próximo paso a paso de NotiTrans. Hasta acá llegamos con nuestro programa y queremos pedirte que compartas este video, que nos des like en nuestra fanpage, en el YouTube y en el Instagram. Les esperamos para una nueva edición de NotiTrans, el primer magazine trans de Argentina.